Lección número 5. Actores de una tesis. Esta vez vamos a hablar de los actores de una tesis que, como toda buena aventura, tiene un protagonista a quien acompañan otras personas que forman parte del reparto de ella. El primero de quien vamos a hablar será del autor de la tesis, es decir, de usted. Normalmente se conoce como tesista y es quien genera la idea central de lo que se quiere hacer. Es quien establece los criterios tanto para conformar un equipo de trabajo como para definir el camino por donde transitará para la realización de su investigación. Y finalmente será quien defenderá la tesis que concluya. Tenga en cuenta que a usted no lo hace Magister of Science o PhD el producto final que entregue, sino el camino metodológico que haya definido y la forma como lo haya recorrido para finalizarla exitosamente. Esa es la clave y lo que eleva su nivel académico, discursivo, propositivo y prospectivo en relación con una determinada área de conocimiento. Siéntase seguro de las características que va a tener y entonces disfrute ser parte de esta aventura. A pesar de que usted es el gran protagonista de su tesis, no va a estar solo y va a tener algunas personas que lo acompañarán. Comencemos con ellas. El director de la tesis. Este es un actor de altísima importancia en el desarrollo de su tesis. Es la persona que lo va a acompañar, que lo va a guiar, que lo va a corregir y que al final, y con todo derecho, compartirá con usted el laurel del triunfo. Es la persona que lo va a revisar, lo va a criticar y le marcará caminos y enfoques que enriquecerán la confección de su tesis. Nunca mire cómo le dice su director de tesis las cosas o cómo lo corrige. Eso es lo menos importante. Mire qué es lo que le está diciendo. Mejor dicho, mire siempre el fondo, nunca la forma, porque he visto a muchos tesistas con muy buenos directores de tesis desvincularse de ellos y desperdiciar la oportunidad de trabajar con alguien de quien pueden aprender demasiado solo porque un día la forma como le hizo alguna corrección no fue, a juicio del tesista, la apropiada. No se ponga con bobadas. Vaya a lo central, a lo neurálgico y aprenda mucho de su director de tesis. La relación con un director de tesis pasa por 3 fases claramente definidas. Primera fase. Mi director de tesis es todo un genio. Cuando se comienza la tesis y se ha escogido a alguien que uno admira y con quien se ha querido trabajar, uno piensa que está muy bien respaldado. Normalmente es cierto. Se siente uno como un gran guerrero que tiene al lado a un samurái. Esa es una muy buena sensación y con ese empujón inicial vale la pena comenzar a trabajar en la tesis. Al fin y al cabo, ¿qué sería de estos procesos sin una buena motivación? Segunda fase. No sé cómo contradecir a mi director de tesis. La fase inicial y su encantamiento asociado comienza a ceder con el paso de los días. Encuentra uno que algunas sugerencias del director de tesis son muy objetivas, pero también encuentra otras que están impregnadas más de subjetividad, pues al fin y al cabo, él es un ser humano, con una experiencia específica, unos conocimientos específicos y una visión como investigador también específica. No necesariamente eso tiene que rimar con su estilo como tesista. Tercera fase. No voy a acatar la sugerencia del director de tesis. En este punto, usted ya ha comenzado a pensar en que su visión investigativa, con un muy buen fundamento teórico, tiene puntos de desencuentro con su director de tesis. Posiblemente, ya comienza usted a visualizar alguna distancia con él, que simplemente le abre el camino para que usted argumente muy bien su forma de visualizar
lo que está haciendo como tesis, bien sea de maestría o de doctorado. El objetivo de un estudio de maestría o de doctorado es lograr que el estudiante vuele con sus propios instrumentos. Y por eso estas tres fases le muestran que será un camino normal, tanto el encantamiento de la primera fase como la duda de la segunda fase y la confrontación en sano debate de la tercera fase. Cuando uno como director de tesis observa que el estudiante comienza a controvertir las sugerencias y además lo hace con una muy buena fundamentación teórica y científica, uno siente la satisfacción de que ese polluelo de investigador ya puede volar para buscar otros horizontes del saber, otras fronteras del conocimiento y para que otros estudiantes puedan volar con él cuando éste se gradúe. Por eso la escogencia de un buen director es vital para el desarrollo de su tesis. ¿Qué características debe tener? Pues bien, un buen director de tesis debe ser una persona que lea lo que usted escribe y que usted pueda comprobar que así lo ha hecho, que revise detenidamente sus avances y que sobre ellos le explique la razón del por qué algunas cosas deben ser corregidas. Debe ser una persona que no tema corregirlo, independiente de la forma, pues lo que importa es el fondo. Para lograrlo, debe tener la capacidad de indicar lo que, a su juicio, debe cambiar en sus escritos. La razón para hacerlo y las fuentes bibliográficas donde se pueden apoyar para verificar sus indicaciones. Debe ser una persona que usted escuche, que tenga la autoridad como académico y como investigador suficiente como para que usted le haga caso. Debe ser una persona que sepa conducir un proceso de investigación con tono de tesis. No es estrictamente necesario que tenga que estar en su área, pero sí es conveniente. Recuerde que lo que hace a un magíster o a un doctor es el proceso de investigación, es su capacidad y conocimiento al investigar, no el área en la que se mueva o los productos que haya obtenido. Si está en su misma línea, será muy conveniente por la coincidencia retórica. Es deseable, aunque no estrictamente exigible, que su director de tesis sea puntual en sus observaciones, en las citas que pacte con usted, en la evolución del material que usted le confía, en las gestiones que se proponga hacer y en donde usted esté inmerso. Debe ser una persona que disfruta sacar tiempo para hablar con usted de su tesis. Esa comunicación puede ser directa o indirecta, síncrona o asíncrona. Lo importante es que haya comunicación. Algunos directores de tesis tienen tiempos libres muy reducidos. Agradezca cuando saquen tiempo para usted, pues hay razones para hacerlo. No son frecuentes las citas con el director, pero cuando estas suceden, aprovéchelas al máximo. Ya hablaremos del tiempo y verá usted que es el factor determinante. De aquí se deriva que yo le haré unas recomendaciones breves para que aproveche al máximo la sabiduría, el conocimiento y la experiencia de su director de tesis. Cuando él le hable, préstele toda atención. No se deje seducir por WhatsApp ni ninguno de esos invasivos servicios. Si usted está con su director, es porque le va a prestar toda su atención. Revise y evalúe con buen tino y buena fundamentación todas sus sugerencias. Cuando usted considere que una de sus sugerencias no es apropiada, documéntese muy bien para decirle el por qué. No se deje llevar por sus gustos como argumento para acatar o no determinada observación. Una sugerencia rebatida con una buena argumentación es equivalente a una sugerencia aceptada. Estudie mucho en la línea en que el director le sugiera, conozca su temática de investigación y sobre ella argumente sus razones para acoger o no determinadas sugerencias. No se vaya por las ramas. El tacto es importante.
pero es solo una forma de decir las cosas y recuerde que la forma no puede ser más importante que el fondo. Sea directo en sus contraargumentaciones, pero con el respeto que merece su director. Documéntese muy bien cuando vaya a discutir con su director. Honre a su director con el respeto tanto por su dignidad como por sus conocimientos y por su experiencia. Usted se servirá de ellas para aprender muchísimo más de lo que se imagina. Siempre que sea posible, propicie y acuda al sano debate. Recuerde que un buen debate deja buenos argumentos y no buenos enemigos. Para ello, estudie lo que más pueda y encontrará en su director un digno y maravilloso contradictor en ciertos momentos y un apoyo espectacular en otros momentos. Toda decisión que usted vaya a tomar en referencia con su tesis, tanto en lo conceptual, en lo metodológico o en lo procedimental, consúltelo con su director. Reconozca que él tiene experiencia y conocimiento y por eso puede ser un buen faro cuando usted se arriesgue a navegar en el océano de la investigación. Procure ser amigo de su director. Si no lo logra, no se angustie. Con que tengan una excelente relación académica e investigativa es suficiente. No olvide, lo importante es el fondo y no la forma. Hasta donde le sea posible, con la aceptación de su director de tesis, intente tener una vida social con él, que, aunque moderada, puede ser muy productiva, pues en los ambientes diferentes a los entornos puramente académicos, entre café, desayuno, cine o algún evento público, son muchos los tips y las cositas que se conversan de la tesis. Aproveche esos espacios lo que más pueda. Hablemos ahora de los evaluadores. Normalmente, estos pueden estar entre 1 y 3 evaluadores, dependiendo de la naturaleza del programa y de la concepción curricular que haya sobre la formulación, gestión, desarrollo y presentación de una tesis. Su papel es de mucha importancia, pues son las personas que, cuando usted cree que ha terminado su tesis, le dicen que no. Le hacen ajustes, correcciones, críticas, observaciones y sugerencias. A este respecto, he visto a muchos estudiantes malhumorados por la opinión de los evaluadores, que también se conocen como revisores, ya que por momentos pareciera que nada los satisficiera. Pero no hay tal. Son solo personas que desde una óptica diferente a la suya se toman el tiempo y el trabajo de leer lo que usted redactó y que considera terminado. Son demasiado importantes para ignorarlos. Tenga en cuenta los aportes de los evaluadores y estos aportes van en los 5 sentidos citados. Ajustes. Los ajustes normalmente son apreciaciones que afianzan lo elaborado, pero que demuestran que faltó una pequeña parte para concretarlo. Aquello que usted reconozca como un ajuste, acójalo y documéntese muy bien para incorporarlo, incluso más allá de lo que su evaluador o jurado le haya indicado. Correcciones. Corresponde a conceptos, definiciones, teorías, modelos, planteamientos o cualquier otro elemento constitutivo de su tesis que definitivamente quedó mal. En esta parte, poca discusión hay. Sencillamente corríjalo y para ello compárelo con una buena bibliografía, ojalá extrayendo citas textuales que validen la corrección y que presente en forma apropiada el concepto una vez corregido. Críticas. Este es uno de los aportes más importantes que hace el evaluador y que genera algo de incomodidad en el tesista. No se deje llevar por la forma, piense siempre en el fondo de lo que le están corrigiendo. Los seres humanos nos equivocamos y quienes nos arriesgamos a concebir, plantear, desarrollar y construir una tesis, no somos la excepción. La crítica está basada en la experiencia del evaluador, en su enfoque investigativo,
en su vida académica y muchas veces hasta en hechos de su propia vida. Nunca menosprecie lo que venga como crítica, por más dura que ésta parezca. Siempre una crítica es constructiva si viene de un evaluador. Observaciones. Las observaciones normalmente son ajustes que hace el evaluador con un tinte leve de crítica, pero en el cual se puede percibir que el punto de encuentro entre su concepto y el de uno está muy cerca. Las observaciones son alimento para que usted enriquezca su conocimiento en el área. Al fin y al cabo, uno de los propósitos de una tesis es saber más, y esto significa bucear en el fondo del conocimiento, o por lo menos intentarlo. Sugerencias. Estas son simplemente algunas apreciaciones con las cuales el evaluador le dice, vea, esto está muy bien. Si quiere que esté mejor, haga esta otra cosita. Como ve, la misma definición encarna un placer de saber que lo que se hizo está bien, pero el evaluador pone a nuestra disposición todo su conocimiento y experiencia para que nos quede mejor. Algo muy loable, como todos los demás aportes. Entender muy bien la diferencia entre cada uno de los aportes de los evaluadores o jurados es clave para saber cómo abordarlos. Por eso, frente a las apreciaciones de los evaluadores, debo aconsejar lo siguiente. Reconozca en cuál de las definiciones encaja menor cada una de las apreciaciones del evaluador. Eso le permite saber qué hacer y lo orientará a hacerlo apropiadamente. Tenga un buen tino al aceptar o no aceptar algunas de las apreciaciones de los evaluadores. Eso sí, tenga muy claro por qué acoge una apreciación o por qué no la acoge. Y para ello, documéntese lo mejor que pueda. El evaluador de hoy puede ser el jurado que haga presencia en la defensa de su tesis. Y es muy posible que él le pregunte qué sucedió con su apreciación, por qué no la acogió. Será muy importante tener una buena respuesta y muy bien fundamentada. Sea amable con sus evaluadores, esto es, sepa que su papel es acompañarlo momentáneamente para que su tesis quede mucho mejor. Por momentos este papel es ingrato, pero en el fondo es valiosísimo. No vaya a menospreciar el gran valor que tienen las apreciaciones de los jurados. Siempre mírelos con la expectativa de ver llegar el regalo de Navidad, porque en el fondo eso es. Si puede tener comunicación con sus evaluadores, es bueno que amplíe aquellas apreciaciones sobre las cuales tiene duda. Siempre sepa que el respeto es la única forma de honrar el conocimiento y la experiencia. Detrás de su tesis hay muchos esfuerzos puntuales, no tan constantes y denodados como los que usted va a hacer para construirla, pero sí tan valiosos. Agradezca siempre las apreciaciones de los evaluadores. Eso le concederá a usted una gran paz en su tesis y con ello reconocerá el valor de esas apreciaciones, independiente de la forma. Siempre lo que importa es el fondo. El revisor de estilo es un personaje muy particular porque es quien nos hace un análisis de la forma, óigase muy bien, la forma como haya quedado escrita la tesis. Normalmente son personas con alta experiencia en redacción y revisión de documentos. Su papel es vital para la finalización de la tesis y a él se acude una vez la tesis tiene todos los avales para ser defendida. Él ajusta el texto para que efectivamente diga lo que se quiere decir, desde la perspectiva de la forma, es decir, aplica las reglas gramaticales y todas las normas que tenga nuestro idioma español, tan amplio como el que más, para que su tesis se ajuste al estilo de redacción científica. Uno puede imaginarse que lo que él hace es lo que uno va a hacer al escribir la tesis, pero en realidad no es cierto. Uno escribe la tesis desde el enfoque de uno como investigador. Sin embargo, el revisor de estilo la ajusta desde el idioma español, que son dos cosas completamente diferentes. Y mucho más cuando de por medio se interpone el estilo de redacción científica, que es el estilo como se escribe una tesis y que se basa en algo muy sencillo. Veámoslo como un ejemplo. Texto 1.
Aquel día, mientras las gotas golpeaban la ventana y sentía cómo se empañaba la tarde, mis manos comenzaron a sentir una sensación de no poder mover los dedos y entonces recurrí a esos guantes que una vez mamá, con disciplina y ahínco, me había tejido. Texto 2. Antier hizo frío. El texto 1 corresponde a redacción literaria. El texto 2 corresponde a redacción científica. No se supone nada. No se adjetiviza nada en ella. La redacción científica simplemente describe los hechos. Se miran los resultados desde una perspectiva lo más neutral y objetiva posible, aunque siempre subsiste en uno algo de subjetividad al momento de escribir. Un autor decía que el revisor de estilo le quita la subjetividad a la tesis para que sea universal. Coincido con esa definición, aunque no podemos olvidar que universal también es la llamada literatura universal. El redactor de estilo es un actor que usted contrata para que le ajuste su tesis. Normalmente lo paga uno mismo, que es el interesado en que su tesis quede muy bien. Algunos revisores de estilo solo revisan y señalan. Otros revisan, señalan y corrigen. Y otros revisan, señalan, corrigen y ajustan todo el documento. Yo considero que los que están en el tercer lugar son los que uno necesita para una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Por eso, hágase un ahorro durante el desarrollo de su tesis para que al final lo pague. Ahora bien, no se asuste cuando le digo que ahorre. Los revisores de estilo no son demasiado costosos. Simplemente será una buena práctica para que usted sea consciente de que ese gasto al final vale la pena desde todos los puntos de vista. Averígüese, eso sí, un buen revisor de estilo. Cuando usted vea la versión final de su tesis, luego de haber pasado por las manos del revisor de estilo, va a quedar encantado con lo que hizo. Algunas universidades cuentan con orientadores metodológicos, que son los que se encargan de revisar a lo largo de su tesis que el enfoque metodológico que usted haya adoptado no haya sufrido ningún desvío en el camino, que podría ser muy normal. Si usted está en una universidad que brinda este servicio, saque todo el provecho posible. Su opinión funciona como una brújula, pues permite que nos orientemos cuando estemos en la mitad del desierto o en la mitad de la tesis, que es lo mismo. Finalmente, los jurados son las personas que ponen el punto final a todo el proceso. Son quienes van a conceptuar sobre su trabajo en su versión final. Son unos evaluadores que levantan la vara para que usted sea un nuevo Magister of Science o un nuevo PhD. Ellos lo hacen a partir de lo que usted defienda como tesis, y su papel es intentar derrumbar su teoría. Tenga en cuenta que ese es su papel, y algunos lo hacemos demasiado bien. El jurado se prepara para derrumbar su tesis. Usted se va a preparar para no dejársela derrumbar. Si ambos cumplen bien su papel, el gran ganador será usted, pues aprenderá mucho de ellos y obtendrá un título en formación posgradual que definitivamente se merece.